Hasta ahora os hemos enseñado diferentes lugares alrededor del mundo, pero muchas veces nos olvidamos de lo más cercano y de nuestros orígenes. Hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo sobre Cambados, el pueblo donde me crié. Cambados es un pueblo marinero situado en las Rías Baixas. Es uno de los destinos turísticos más admirados y visitados en Galicia. Prepárate para visitarlo y conocerlo desde un punto de vista diferente. Esta de aquí es la Plaza de Fefinians, construida entre el siglo XV y el XVIII. Antiguamente también se conocía como la Plaza del Mercado. Está compuesto por el Palacio de Fefinians y la gran iglesia de San Benito. Tanto la bodega como el palacio se pueden visitar por dentro. Yo personalmente nunca he ido. El uso que más le he dado a esta plaza es en las fiestas. En verano aquí se montan los escenarios y se hacen los escenarios de orquestas, de conciertos y demás, y se hace mucha fiesta. Entre la Plaza de Fefinians y el barrio de Triana, sí, me habéis oído bien, el barrio de Triana, y no estamos en Sevilla, se encuentra la parte más turística del pueblo, el casco antiguo. De aquí está la mayor parte de bares y restaurantes del pueblo. Este de aquí es el paseo de la Calzada de Arena y muchos diréis, bueno, vale, es un paseo normal, ¿no? Muchos pueblos lo tienen. Pero no, este no es un paseo normal. En la fiesta más grande del pueblo, la fiesta del vino albariño, todo este paseo se llena de casetas de diferentes bodegas y ahora donde veis que apenas hay gente, esto se inunda de gente, es como una marea llena de gente, o sea, no cabe ni un alfiler y todo el mundo está pasando de caseta en caseta probando los diferentes vinos. Si os coincide de venir el primer fin de semana de agosto de todos los años, podéis disfrutar de esta súper gran fiesta. Para los que no lo sepáis, esto de aquí atrás es un hórreo, o como en Galicia se le llama piorno. Antiguamente se usaba para guardar las patatas, bueno, para almacenar las patatas, las cebollas, el maíz, cualquier producto del campo, porque al estar almacenado aquí arriba evitaba que los ratones subieran y se lo comiesen todo. Especialmente lo que evitaba que no subieran los ratones eran los pies de los hórreos. Los ratones en vertical igual pueden subir, pero ya al tener esta zona en horizontal boca abajo, los ratones ya les era imposible trepar y llegar arriba. Otro dato importante es que en teoría se podía saber el poder adquisitivo de cada familia en función al tamaño del hórreo. Cuantos más pies tenía el hórreo, más grande sería y por lo tanto era una familia en teoría más adinerada. Y como no podía faltar en la tierra del Albariño, una escultura de Baco, el dios del vino. Y bueno, aquí atrás, que me acabo de fijar, hay una tienda muy bonita. Vamos a entrar y vamos a curiosear un poco. Buenas tardes. ¡Hola! Ay, pues mira, la verdad es que sí, ¿eh? La tienda es preciosa. Que no, que os estoy troleando, que es una broma. La tienda sí, la tienda es preciosa, pero es la tienda de mi madre y esta es mi madre. Bueno, ya que estamos aquí, pues quería aprovechar para preguntarte que me digas cuál es tu sitio favorito del pueblo. Bueno, mi sitio favorito es todo Cambados. Y mi sitio siempre es mi tienda. Que estoy... Bueno, vale, aparte, bueno, y otra cosa, la tienda, ¿cuántos años tiene la tienda? Porque es una de las más antiguas del pueblo, ¿no? Tiene 55 años. 55 añazos. Madre Eso mía. es, eso Así es. que es un punto de visita obligado. Su punto de Hombre, vista obligado. es un monumento. Un monumento más del pueblo. Hombre, claro. Bueno, y hablando de monumentos, ¿qué otro lugar del pueblo es tu lugar favorito? Todos son bonitos y todos me gustan y me gusta pasearlos. Pero las ruinas tienen un encanto especial. Ya por sí, porque el monumento lo dice todo. Y luego es un lugar tranquilo. Ves la puesta de sol a través de las columnas y de lo que es el lugar. Bueno, pues yo elegiría ese, sí. Y la tranquilidad que se respira allí. Mucha tranquilidad. Demasiado a veces, ¿no? Bueno. En la parte alta del pueblo se encuentra la iglesia de Santa Mariña, o más bien sus ruinas. Esta iglesia fue construida a finales del siglo XV.
Estuvo funcionando la iglesia como tal hasta el siglo XIX, cuando un incendio destruyó gran parte de ella. A partir de ahí quedó abandonada y finalmente construyeron aquí el cementerio parroquial. Realmente es un cementerio muy único en el mundo porque pocos cementerios hay tan bonitos, con tumbas en el suelo y además rodeando unas ruinas tan bonitas como estas. Justo detrás de las ruinas de Santa Mariña se encuentra el Monte de la Pastora y aquí detrás está la Capilla de la Pastora, construida en el siglo XVI y dedicada al Buen Pastor y a la Virgen de las Nieves. Pero esto no es todo. Si subes a lo alto del monte tenemos un mirador en el que puedes ver toda la ría de Arousa. A ver si pillamos una buena puesta de sol. Si no me equivoco, ahora mismo me encuentro en el punto más alto de Cambados o por lo menos del Monte de la Pastora. El mirador aparte es muy curioso porque está encima de una gran roca. Si vienes a una hora buena, al atardecer, puedes ver una puesta de sol fabulosa y preciosa de Cambados y además ves toda la ría de Arousa y puedes ver prácticamente también el pueblo entero. Este es Sant Tomé, el barrio marinero de Cambados. Es muy pintoresco, ya que todavía conserva sus pequeñas casas de piedra y sus estrechas calles de adoquines. Y bueno, es una visita obligatoria si vienes a Cambados, pasear por este pequeño barrio y perderte por sus calles laberínticas. Esta de aquí es la escalinata de Sant Tomé y justo encima podéis ver el asilo de ancianos y al lado la iglesia o la capilla de la Valvanera. También había veces que se usaba como portería de fútbol. Era muy habitual de pequeños ver los niños aquí jugando, no sé ahora mismo si es así o no, pero que se usaba de portería y aquí había muchos partidos de fútbol y muchos piques. Uno de los iconos del pueblo es la Torre esa de ahí, es la Torre de San Sadurniño. Para mí es muy especial porque de pequeñas pues nos juntábamos las amigas y veníamos en verano allá a la torre a pasar las tardes y a bañarnos en el mar. Esto de aquí es una isla y todo alrededor es una zona de marisqueo. Aquí cuando está la marea baja, baja tanto que puedes llegar casi hasta esa isla de allí, que es la Toxa Pequeña, casi puedes llegar caminando. Por aquí crece mucha almeja y mucho berberecho. Y todos los días con marea baja puedes ver a las mariscadoras pues trabajando. De la torre original, que data del siglo VIII o IX después de Cristo, tan solo quedan los restos de lo que en su día fue una fortaleza medieval. En el siglo XI la torre se reconstruyó y sirvió como sistema de alarma para avisar de cuando venían los vikingos. Finalmente, en 1755, con un terremoto, acabó derrumbándose. Muchas tardes de verano pasé yo aquí con mis amigas, bañándonos en esta playa. Bueno, es una playa en la que mucha gente del pueblo viene aquí a refrescarse. La verdad es que es muy chula por el entorno que tiene, teniendo la torre al lado y demás. Desde aquí también hay unas vistas muy chulas del pueblo. Igualmente en invierno también viene mucha gente porque es uno de los pasos obligatorios de paseo. All of the time we spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain, you were never once so vain. Ahora estamos exactamente en el mismo punto que ayer. Ahí atrás podéis ver la torre. La diferencia es que ahora está la marea totalmente baja. Cada día más o menos tiene 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Aprovechando la marea baja, como os expliqué, los mariscadores y las mariscadoras vienen aquí a recoger moluscos, a recoger las almejas, a recoger los berberechos, lo llevan a la lonja y allí lo venden. Temos un jefe que é un pouco exigente, que non nos deixa facer horas extras.
La navaja, ¿qué se recoge siempre cuando haya un poco de agua? Son mareas vivas como estas, mareas vivas y mareas muertas. Cuando baja mucho el mar, podemos ir a la navaja. Ajá, porque está ya por esta zona, ¿no? Claro, solo está por esto, no se da hacia Claro. mareal, siempre hacia abajo. Bueno, pues aquí mismo podemos encontrar un saco con navajas recién recogidas, que ya las tienen aquí preparadas y listas para llevárselas a tierra en cuanto acaben. Si estáis por Cambados y os coincide la marea baja, podéis venir por aquí, por el Serrido, dar un paseo y ver cómo trabajan los mariscadores. Pero bajo ningún concepto se os ocurra recoger nada, porque está totalmente prohibido. Solo lo puedes recoger si tienes licencia. Si te cogen, te multarán y además pues te llamarán mucho la atención y te pasarás mucha vergüenza, porque eso no se hace. En Galicia los fines de semana es muy típico juntarse en familia o amigos y preparar una churrascada. La churrascada es la costilla de cerdo cortada de esta forma, se hacen unas brasas y se deja hacer ahí poquito a poco ya con las brasas bajas. Este tipo de corte se hace mucho en Galicia, fuera de Galicia ya no es tan común hacerlo y bueno, se suele acompañar con unos chorizos criollos que también son muy típicos de Galicia y unos chorizos rojos que bueno, que ya mucha más gente los conoce. Isto é como ten que estar a carne do churrasco. A jugosa está boa. Blacking out the mirror where your light once reflected all of the love from up above. We used to feel like a glove. Este es o Muiño da Seca, es un molino de mareas. Aprovechaba la fuerza del mar para moler el grano. En este molino también nació mi abuelo. Su padre, o sea mi bisabuelo, junto a su mujer, lo tuvieron alquilado durante unos años a principios de 1900 y tuvieron aquí a sus primeros hijos. Esa de aquí es la entrada a la vivienda estaba en la parte superior de la casa y esa de ahí abajo, la que estáis viendo, es la entrada o era la entrada del molino. Funcionaba de la siguiente forma. Cuando subía la marea, bueno, eso que veis ahí abierto son esclusas. Cuando subía la marea, abrían las esclusas para que subiese toda el agua. Una vez la marea estaba alta, cerraban las esclusas y cuando bajaba la marea, abrían estas esclusas que dejaban que pasase el agua y con la velocidad del agua movían las palas que a su vez hacían que girase la piedra del molino. Y ya como curiosidad, si os fijáis, la piedra de esta zona es roja y solamente la hay en esta pequeña zona. El molino fue construido con esta misma piedra. Uno de mis sitios favoritos del pueblo es Espiñeiro, porque está conectado con la naturaleza, es un sitio muy tranquilo en el que puedes venir a relajarte e incluso a pegarte un baño en los días de calor. Espero que os haya gustado mi pueblo. No sé si es porque soy de aquí, o bueno, probablemente sea así, pero para mí es uno de los pueblos más bonitos del mundo. Y bueno, os animo a que vengáis aquí a conocerlo de primera mano, que además en el vídeo no se muestran todos los sitios que hay en el pueblo, hay muchos sitios también bonitos, que es imposible meterlos todos juntos en un mismo vídeo, pero bueno, espero que os haya gustado y a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión poder hacer el vídeo de mi pueblo propio y aquí os lo dejo. ¡Saludos! Esta señorita al lado no pierde una aquí en Galicia, ¿eh? ¿Qué tienes? Hambre. Este es un rancho que es muy típico en Galicia. Las casas, cuando tienen vino, tienen fincas, cuando tienen vino, abren las casas para vender el vino y te hacen comida. Cuando se les acaba el vino, cierran hasta la temporada siguiente, hasta el año siguiente. ¿Y de comer qué dan? Lo que quieras, tortilla, empanada, carne, de todo un poco. Maravilla, ¿no? Empanada de millo, la mejor que puedes probar en el mundo mundial. Esta es de choco, y esta es de sardinas, y esta es de bacalao, no es de maíz, es de harina normal. Poner el nombre Casa Vilaboa. Pero aquí si queréis venir, Casa Cuña en Vilaboa. Pasa que tenéis que buscar el momento, que no está abierto siempre. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.